Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a modificar o cambiar letra en una imagen, ya sea escaneada o también creada. Lo voy a modificar de esta manera, voy a arrastrar hacia Photoshop. Bueno, el Photoshop ya está abierto, arrastro y suelto, presiono OK, listo, aquí lo tengo. Ahora, lo que quiero modificar es este círculo. Entonces lo que hago es lo siguiente, primeramente voy a borrar el círculo. En este caso uso el tampón, me elijo la herramienta tampón, presiono Alt fuera, por decir justo esta parte blanca que quiero clonar, Alt de esta manera, y ahora paso sobre el círculo que quiero borrar, de esta manera. Estoy haciendo un borrado, presionando Alt, ¿sí? Por acá también. Y siempre clonar, por ejemplo, la parte blanca o ya sea otro color de fondo que te encuentres, porque si empiezo a clonar, por ejemplo, por acá, presionando Alt, se va a clonar una mancha de esta manera y eso no es lo que queremos. Entonces voy a hacer Alt por acá, por esta parte donde se acerca un poquito más al fondo, de esta manera. Ahí lo tengo. Ahora ya acabo de borrar el círculo y entonces veo que me muestra aún queda una mancha sobre la letra. Pero para ello voy a buscar una letra parecida. Bueno, voy a buscar la misma letra en el texto. Y por ejemplo acá tengo una D. Entonces lo que voy a hacer es copiarlo o duplicarlo de esta manera. Elijo herramienta selección. Ahora selecciono la letra de esta manera. Voy a presionar Control C, Control V. Y aquí lo tengo. Y acá está. Arrastro. Entonces ubico sobre la letra D. De esta manera. Voy a usar una línea guía para no pasarme de... Justo acá, me lo tengo la línea guía, un poquito más, ahí está. Ahora, igualmente busco una letra S, que no tenga, justo acá tengo una letra S, entonces ubico la capa de fondo y selecciono otra vez, voy a seleccionar la letra S, y aquí lo tengo, Control C, Control V, ya tengo una copia, y lo ubico encima de la letra S, justo acá, listo, aquí lo tengo. Ahora sería la letra A. Entonces para letra A voy a buscar una letra A. Otra vez me ubico en la capa de fondo. Ubico selección y arrastro hasta seleccionar la letra de esta manera. Control C, Control V. Y ya tengo una copia otra vez. Voy para acá. Listo. Justo lo ubico acá. Listo. Ahora lo que voy a hacer es borrar esas tres letras que he modificado, pero voy a ocultarlas. Entonces, es que tengo todo. Voy a ocultar. Ahora me dirijo a la herramienta tampón. Va a ser un poquito más grande. Presiono clic derecho para hacer más grande. Clic derecho y ahí tengo. El tamaño lo voy a poner en 15. Y empiezo presionando Alt otra vez. De esta manera voy a borrar todo este fondo. Listo, acabo de borrar todo. Ahora activo otra vez las copias que he hecho. Algunas capas. Y ahí tengo. Ahora la A está muy lejos, voy a acercar un poquito más para que se vea más real, de esta manera, y la S igualmente. Ahí está. Listo. Inclusive puedo seguir modificando, por ejemplo acá este siguiente ejemplo, voy a borrar igualmente, me ubico en la capa de fondo, voy al tampón y empiezo a clonar de esta manera por acá, por ejemplo con Alt, presionando Alt de esta manera, y empiezo a clonar, por ejemplo borrar todo esto de fondo. Ahora como tengo ya unas copias, por ejemplo unas capas de copia, ubico en la letra A, un clic, Control J y duplico de esta manera. Aquí lo tengo, lo ubico ahí. La letra S igual, un clic, Control J y duplico. Ahí está. Ahora la L, justo acá tengo una L, me ubico en la capa de fondo. Capa de fondo. Selecciono la herramienta selección y copio, selecciono la letra L de esta manera, presiono Control C, Control V y ahí tengo una copia. Entonces ubico encima de esta letra L. Ahí lo tengo, perfecto. Ahora, inclusive acá también la letra D, voy a hacer lo mismo. Como acá tengo una D copiada, Control J y arrastro acá. Ahí lo tengo, la letra D. Listo. Ahora lo que voy a hacer es borrar justo la arroba que está atrás.
Entonces me voy con la capa de fondo, voy al tampón y en el tampón igualmente presiono Alt y borro de esta manera lo que no deseo. Ahora voy a hacer un poquito más cerca, hago un clic, se selecciona automáticamente y arrastro un poquito más para acá. Aquí lo tengo. Igualmente la S. Ahí está. Ahí está. En la capa de fondo aún he quedado manchitas, entonces uso el tampón otra vez y trato de borrar. Listo. Listo. Ahora para que quede un poquito más perfecto, por ejemplo acá, si podemos apreciar, acá hay un espacio pequeño, acá se mantiene igual, pero acá este espacio es un poquito más grande. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a agrupar todo, voy a combinar todo. Entonces presiono la capa de fondo, presiono Shift, me ubico a la primera, presiono Shift, se me seleccionan todas las capas, voy a presionar Control E para combinar todo. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo voy a seleccionar esta palabra, presionar Control C, Control V, listo, la tengo separada ya, me ubico en la capa de fondo, igualmente selecciono toda la palabra y voy a presionar Control C, Control V, listo. Ahora voy a ocultar las dos de esta manera y me voy con la capa de fondo. Entonces en la capa de fondo puedo seleccionar todas esas dos palabras y vamos a ver si funciona, si no vamos a borrar de otra manera. Edición, vamos a rellenar y elegimos acá según el contenido y presionamos OK. Vamos a ver si funciona. Ahora voy a activar las dos capas que oculté de esta manera, ahí lo tengo, pero las tengo separadas inclusive, y con las teclas de desplazamiento puedo dirigirme un poquito más a la derecha, igualmente acá un poquito más a la derecha. Inclusive en esta palabra también está un poquito muy apegado para que se mantenga casi todas iguales. Igualmente hacemos, nos dirigimos a la capa de fondo y seleccionamos la palabra para, presionamos Control C, Control V de esta manera. Ahora otra vez lo oculto, esa capa, me dejo acá, selecciono otra vez, voy a seleccionar y voy a presionar edición, rellenar y según contenido. Vamos a ver, lo borro un poco, sigo, selecciono, edición, rellenar según contenido, ahí lo tengo. Ahora activo otra vez la capa de esta manera y ahora sí puedo desplazarlo también un poquito más a la derecha, ahí está, acá también un poquito más, listo. Ok, quedó perfecto. Hemos logrado cambiar letras en una imagen desde Photoshop. Bueno, hasta aquí este video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada. Chao, chao.